bendiga a todos. Amén. Gracias a Dios por otra noche más. Estamos Gloria a sábado Dios. 22 de enero. Y damos gracias a Dios por otro tiempo y oportunidad que Dios nos da. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos los que estamos en casa y los que están viéndonos por Facebook Live. Que Dios los bendiga, los fortalezca, los guarde y nos anime a seguir adelante. Amén. Amén. Bueno, pues Amén. hoy nos toca compartir la palabra de Dios y bueno, doy gracias a Dios por nuestra hermana Ana que nos encargó a compartir palabra esta noche. Entonces, Dios bendiga a los líderes de los jóvenes en la manita de Jesucristo, y si hay un joven aquí que está escuchando, aquí hay 2 o 3, y los que están ahí escuchando, pues Dios es muy bueno con nosotros. Gloria a En Dios. nosotros está la fuerza, dice la palabra de Dios, pero el mundo y el enemigo conocen eso y por lo tanto nos distrae de muchas cosas, pero nosotros aquí vigilando, ¿verdad?, en estos tiempos. Bueno, pues voy a invitarles a que si lo pueden hacer, si se unen conmigo, se ponen de pie y vamos a abrir la palabra en el Salmo capítulo 27. Ya lo vimos ayer, creo. Pero hoy vamos a considerar el versículo 6. Gloria a Dios. Salmo capítulo 27 y el versículo 6. Hay algo muy lindo aquí, muy hermoso. Y quiero que lo consideremos en esta noche. Es la base del tema de hoy. Gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice su palabra de esta manera, Salmo 27, versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Gloria. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta palabra, esta porción que estamos considerando en esta tarde, en esta noche, Señor. Pedimos que nos ayude, nos fortalezcas para entender y disfrutar de esta palabra tuya, Señor, que has puesto en nuestros corazones, Padre Santo. Que me ayudes a mí para poder expresar lo que tú quieres que escuchemos, y también que puedas poner en nuestros corazones el sentir Palabra, Señor. de recibir esta palabra como una tierra sólida, firme, Señor, para que crezca esta semilla y pueda producir frutos, Padre de la gloria. Oh, tu palabra Bendice es al niño, al joven, al adulto, a los Glorifícate matrimonios, en esta Señor, tarde. a los ancianos, a las ancianas, Padre Santo. Gracias. Y gracias por tu fidelidad, Señor. En esta noche vamos a deleitarnos, vamos a gozarnos. En un momento sacar un tiempo de calidad en donde estamos alrededor de la ciudad, del país o qué sé yo, Padre. Ayúdanos Así que a fortalécenos poner en esta hora, nuestra Padre. mirada en ti, En el nombre Padre, y- poderoso de y Jesús. Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Amén En el nombre de Jesús. y amén. Amén. Los que están de pie se pueden sentar, ¿verdad? Vamos a Amén. ver este salmo, y recordando que en otros tiempos atrás he estado compartiendo sobre razones para cantar, y hemos visto, ¿verdad?, que una razón para cantar es de las maravillas de Dios. Otra razón por la que cantamos es porque Dios nos ha rescatado y por eso le cantamos, porque Él nos ha rescatado. Amén. Amén. Y ya hemos visto eso. Amén. Y hoy pues quiero compartirles otra razón para cantar. Y cuando digo cantar es lo que conocemos cantar. Cuando cantamos, digamos, vamos a la iglesia o incluso en la casa, cuando hacemos nuestros quehaceres y cantamos. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? Esa es la pregunta primordial. ¿Por qué cantamos? Gloria. O los que están en un grupo de alabanza o en un ministerio, ¿por qué canta? ¿Será para que lo vea o porque le dijeron o porque está atascado en ese ministerio o qué sé yo, no sé? ¿Por qué cantamos? Pero Gloria. el anhelo de Dios es que entendamos que independientemente de lo que sucede a nuestro alrededor, cantamos porque le amamos a Dios.
Gloria. Porque Dios continúa siendo fiel y santo y digno. A lo mejor hoy me pagaron doble. Aleluya, voy a cantar a Dios. Eso no está tan bien, porque está basado en un apegue a algo bueno que me sucedió. De la otra manera, voy a la iglesia, pero ay, tengo problemas, vengo fracasado, hoy sí vengo destrozado, vengo pues todo tristón. Y voy a cantar, ¿qué voy a cantar? Pues no voy a cantar nada, porque estoy enfocándome en las situaciones de mi alrededor. Pero el verdadero Amén. canto, el verdadero cántico hacia Dios es porque Él es digno, Él es santo, Él es hermoso. Gloria. Y eso no cambia, si me pagan o no me pagan, si comí o no comí, eso no cambia. Que Dios es bueno, amén. Amén. Entonces, en esta noche el tema que vamos a considerar es cantaré porque levantas mi cabeza. Cantaré porque levantas mi cabeza. Qué lindo. No sé si Dios ha levantado su cabeza. Y la pregunta es si es válido deprimirse. ¿Es válido estar en depresión? ¿Es válido deprimirse? Esa es una pregunta. Pues la respuesta es sí, es válido. ¿Por qué? Porque somos humanos. Todavía nuestro cuerpo no ha sido glorificado. Estamos en este estuche que es carne. Y por lo tanto, como seres humanos, seríamos abnormales si siempre estamos gozosos. O decir si siempre estamos muy alegres. Porque en nuestras vidas siempre suceden cosas donde nos pueden poner tristes, en depresión, deprimidos. Por ejemplo, veamos el caso de Elías. Ese Elías era tremendo. Solo él, bueno, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pudo básicamente matar a los falsos profetas, que eran demasiados. Estos falsos profetas adoraban a un Dios que se llamaba Baal y pusieron a prueba a los dioses, al Dios de Israel verdadero y al Dios de los demás, de Baal. ¿Y qué pasó? Pues sabemos todos que Dios escuchó la oración de Elías, cayó fuego y por lo tanto el pueblo de Dios reconoció, wow, estamos haciendo un error, estamos adorando y cantando y haciendo cosas a otros dioses que de verdad ni existen. Y con eso pues Elías agarró la autoridad de Dios y mandó a matar a todos los profetas. Gloria. ¿No es tan maravilloso eso, hermanos? Que imagínense uno siendo Elías y mata a los enemigos, ¿cómo se sentiría? Victorioso, haciendo la voluntad de Dios, porque avergonzó a lo falso, ¿verdad? Gloria. Pero ¿qué es lo que sucedió con Elías? Pues automáticamente a Elías le mandaron un mensajero con un recado. Y los de Guatemala no es recado de que comemos, sino es un mensaje. Y le dijeron a Elías, ¿verdad? Pues te voy a matar, dice a Jezabel. Y lo pongo en promesa ante mis dioses, que si no hago esto contigo. Y ya le dio el recado, el mensaje. Pero mire, hermanos, independientemente de esa circunstancia, de quién lo dijo o cosa, nuestro hermano Elías lo recibió y eso le causó temor, a lo mejor le causó confusión. O sea, Dios, hice esto, pero ¿por qué será que tengo miedo? Yo pude destruir a demasiadas cantidades de falsos profetas, ¿verdad? Y vemos ahí a un Elías que se deprimió. Y si usted lee en Primera de Reyes, en el capítulo 19, a partir del versículo 4, es ahí donde vemos lo que Elías está pasando. Amén. Amén. Entonces, ¿es válido? Es válido. Elías es un siervo tremendo, hermanos. Es un siervo,
pero firme. Gloria a Dios. Pero también era humano en ese entonces, y sintió esa depresión. Y no era algo así a lo leve, sino era espiritual, era algo fuerte. También no sé si, bueno, dejamos a Elías. Ahora vemos al siervo Moisés. Moisés, otro siervo, otro candidato Amén. a la voluntad de Dios. Sabemos la vida de Moisés, ¿verdad? Humilde, apegado con Dios, hablaba con Dios cara a cara. 2 veces fue al monte para recibir, ¿verdad? Las instrucciones de Dios. ¿Qué no se puede decir de Moisés? Lo que hizo. Pero, Gloria a Dios. hermanos, como uno de pueblo somos tan cabeza dura, somos tan malagradecidos. En vez de agradecer a Dios, Dios, gracias porque nos rescataste de Egipto. ¿Qué decía el pueblo? Ay, las cosas que comíamos en Egipto. Y este maná. Ojalá que hubiéramos estado allá, porque allá de perdida comemos carne, decían. Ahí no sufríamos de nada. Ahí hacíamos esto, teníamos del otro. ¿Y por qué tú, Moisés, nos sacaste? ¿Verdad? Así es. Bueno, entiendo a mi siervo Moisés, o al siervo Moisés. Porque Moisés era tanta carga, hermanos. Tantas familias. Prácticamente era una iglesiona, era una iglesia muy grande, por decirlo así. Y Moisés, pues vemos en Números capítulo 11 y en adelante, vemos el diálogo de Moisés con Dios. Y lo interesante es que el pueblo de Dios se quejó contra Moisés y contra Dios básicamente. Y Moisés en su oración no se quejó con Dios, pero se quejó a Dios. O sea, dice Moisés en Números 11, para recordar un poco. Dice, ay Dios, mira esta gente que no te agradece. ¿A poco yo soy el que los engendró? ¿A poco yo soy el que los sacó con mano dura? ¿A poco, verdad? Estaba humildemente hablando con Dios, diciéndole que es una carga tremenda. A tal grado que vemos que Moisés le dice a Dios, si fuera posible, pues que me muera. Y una persona que dice eso es porque ya de verdad le llegó se deprimió. O sea, ya no quiero Dios, ya hasta aquí cuelgo la toalla. Pero Dios, que sabe todas las cosas, le dio sabiduría para que no fuera eso, sino que Gloria a Dios. Dios, si usted lee en los versículos del capítulo 11 de Números, en los posteriores versículos, ya ve que Dios le da consejo a Moisés y le dice, pues busca a personas que tú creas que son aptos de consejería y para que ellos te apoyen. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos 2 personas en Elías y Moisés que se deprimieron. Pero no quedó la historia ahí con Elías. ¿Qué pasó con Elías? Dios lo fortaleció, le envió comida. Una comida que hasta yo quisiera probarlo, porque no creo que nadie lo ha probado. Comida exquisita que vino del cielo. Se lo dieron al siervo Elías. Y con eso Elías recobró fuerza, caminó más y continuó un ministerio de poder. Gloria a Dios. Yo creo que Elías, cuando él en su intimidad cantaba, ya cantaba con ganas. ¿Por qué? Porque Dios levantó su cabeza. ¿Verdad? También con Moisés, igual. Gloria a Dios. Entonces hay un momento en el cual nosotros debemos pasar la depresión. No es si me pasa, pero más es cuándo va a pasar. Entonces hay un momento en el cual debemos pasar la depresión. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermano y hermana, por qué debemos de pasar eso? Pues fíjese que en medio de los problemas o las tribulaciones o las angustias, también el Señor está ahí presente.
Y a primera mano nosotros vemos cuando el Señor levanta nuestra cabeza, porque reconocemos que esas aflicciones, problemas, depresiones, nadie nos puede ayudar, pero ahí vemos que Dios nos levanta. Amén. Y es la razón por la cual nos manda, por decirlo en una figura, nos manda Dios al desierto, para que veamos su poder, para que no nos orgullezcamos, es la palabra, que no haya orgullo en nosotros, reconociendo que Dios está con nosotros. Amén. Dios es bueno. Gloria a Dios. Él nos quiere enseñar. Amen. Ahora bien, hemos leído Salmo 27:6. Pero hay una pregunta que me hice, pues, ¿qué son las cosas que nos hacen bajar la cabeza? O sea, somos tristones. No sé si le ha pasado o conoce de personas o hermanos, llegan a la iglesia y tristones, aleluya, están con su cara cabizbaja. No de sueño, pero con esa cara de vergüenza, de así. ¿Verdad? ¿Qué son las cosas que nos hacen caer o bajar o decaer nuestras cabezas? Pues una de esas cosas, hermanos, es el pecado. El pecado nos hace bajar la cabeza. Vamos a Esdras, por ejemplo. Vayan para atrás de su Biblia, de los libros. Está antes de Salmos, Job, Nehemías y sigue Esdras, capítulo 9 y versículo 6. Gloria a Dios. Esdras 9, 6. Dice su palabra en Esdras 9, 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Por lo tanto, Esdras y las demás personas del pueblo de Dios, cabizbajo, cabeza para abajo, rostro para abajo, por el pecado. Ahora bien, conocemos la vida de Esdras, un siervo pues útil para Dios, ¿verdad? El que aconseja al pueblo, pero desafortunadamente el pueblo de Dios no ha obedecido las leyes que Dios ha establecido en ese entonces, y más los servidores del pueblo de Dios se unían con personas, se casaban con, los ministros se casaban con personas que nada que ver con el pueblo de Dios, con naciones ajenas, con pueblos ajenos. Así es. La ira de Dios llegó y Esdras, qué lindo es Esdras, intercedió por el pueblo, incluyéndose al pecado del pueblo. Gloria. Y por lo tanto vemos aquí la razón que la cabeza o el rostro está decaído es por el pecado. Amén. Si usted o nosotros a veces nos da pena cantar es porque a veces estamos en pecado y no confesamos delante de Dios nuestras faltas. Por eso es importante siempre orar a Dios y pedirle perdón. Dios, vengo enojado, si es que va enojado para la iglesia, Dios, vengo, qué sé yo, ayúdame, perdóname, porque quiero, Dios mío, quiero cantarte y elevar un aroma, un perfume agradable ante tu trono. Gloria. Y verá que Dios va a levantar tu cabeza. Pero eso es con un corazón humilde, contrito, honesto, no orgulloso que, yo no Dios, yo aquí, yo soy bien. No quiero mostrar mis garras a la gente. No es esto, hermano, sino que lo más importante es estar a cuentas con nuestro Padre. Gloria a Cristo. Entonces, una de las cosas que hace bajar la cabeza es el pecado. Ahora vayamos a Job. Vayamos enfrente. Job capítulo 10 y versículo 15.
Hay otra razón. Amén. Hay muchas razones, pero solo les voy a dar 3 hoy. Pero hay muchas razones por las cuales uno se le decae la cabeza. Y cuando hablamos cabeza, también es rostro, pero también puede significar la autoridad. Los padres de familia tienen autoridad. Amén. Amén. Pero ¿cuándo pierden autoridad? Pues cuando no practican lo que dicen, ¿verdad? ¿Cómo a mí me va a decir mi papá que respete a mis mayores si él no respeta a su mamá, por ejemplo? ¿Verdad? Y pues va a perder su fuerza, va a perder su autoridad. Por lo tanto, la cabeza va a caer. No sé si me explico. Amén. Amén. Bueno, en Job 10:15 dice lo siguiente: si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Aquí conocemos al siervo Job, ¿verdad? Que era recto delante de los hombres. No, era recto delante de Dios. Incluso Dios exhibió la rectitud de Job al diablo, ¿verdad? Ya sabemos ya la historia. Dios fue el que le dio esos comentarios buenos. Pero en este versículo, Job estaba afligido con sarna, con todo, cuestiones de salud. No era culpa de él, pero es que Dios tenía algo especial para Job. Y sucedió desafortunado experiencia, pero eso era temporal. Pero Dios le quería enseñar algo más grande a Job también. Amén. Pero aquí vemos que la razón por la cual Job tenía la cabeza para abajo, dice que sentía deshonra, o sea, cuando alguien pasa desgracia, le da pena a uno, ¿o no, mis amados hermanos? Amén. Si yo estoy casado y me divorcio y voy a cantar en la iglesia, ¿ustedes creen que voy a tener la cabeza en alto? No, voy a estar agachadito. Desgracia, deshonra. Y de verme afligido. Entonces Job, su cabeza, su semblante, su rostro estaba decaído porque se sentía afligido, o sea, depresión. Así es. Entonces las cosas que hacen decaer nuestras cabezas es el pecado, es la desgracia o la vergüenza y la depresión, como vemos en Job. Así es. Bueno, usted puede decir, no, pues yo soy perfecto, hermano, yo no peco así, ¿verdad? Grande, solo chiquito. Eso no existe. O se dice, no, yo no soy desgraciado, ni yo experimento depresión. Pero hay otra razón, hermanos. Vamos a Salmo, regresamos a Salmos capítulo 3 y versículo 3. Yo no sé si usted se está identificando con estos eventos que en nuestra vida ha pasado. Yo sé que hemos pecado, hemos entrado a deshonra o depresión, pero hemos visto cómo Dios nos ha sacado de ahí, por lo tanto le cantamos, porque vivimos una experiencia viva. Amén. Salmo capítulo 3 y versículo 3. Hay otra razón de muchas por la cual nuestra cabeza está decaída. Y aquí nos dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero antes del versículo 3, si usted lee el primer versículo, dice que aquí la razón por la cual su cabeza no estaba levantada era por sus adversarios. Entonces aquí, como tercer factor que pueda hacer nuestra cabeza descaer, es por los adversarios. Los adversarios.
Pues amados hermanos, hay muchos adversarios. Ya conocemos las 3 categorías, ¿verdad? Así es. El mundo, el diablo y el yo. Pero hay muchos más, como ahorita el ambiente, esta pandemia. Este virus es un adversario contra nuestras vidas, porque en vez de que, ¿verdad?, que el pueblo de Dios y los obreros de Dios trabajen por un tiempo largo, pues desafortunadamente esta pandemia se aprovecha del descuidado o qué sé yo, cualquier motivo, Así es. y es un adversario, ¿verdad? Amén. Entonces, tenemos adversarios, hermanos, eso sí, todos tenemos, eso sí, nadie se escapa. Esos son los motivos: el pecado, la desgracia, la depresión y los adversarios que hemos visto son unas de las muchas razones por las cuales nuestra cabeza se puede encontrar descaída, agachada. ¿Cómo voy a elevar un cántico a Dios? No puedo. En mis propias fuerzas no se puede. Ahora regresemos al capítulo 27, donde comenzamos. Gloria a Dios. ¿Y por qué no comencemos en el versículo 4 antes de acabar con el versículo 6? Veamos Salmo 27, versículo 4. Dice así: Aleluya. una cosa he demandado a Jehová. Una cosa. ¿Usted qué ha demandado a Jehová? ¿Por un novio? ¿Por una novia? ¿Por una esposa? ¿Por un esposo? ¿Por un carro del año? ¿Por una casa? Para que sus hijos todos conozcan a Dios y estén sirviendo a Dios. Son cosas buenas. Son cosas maravillosas. No lo voy a negar. Pero sobre todo vemos a David que se puso bien las pilas, como decimos en Guatemala. Gloria. Dice aquí: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. O sea, le oro a Dios, pero también tengo que poner de mi parte. No solo voy a orar y orar y orar y orar. Pues a activarse, pues, a buscar, accionar. Jóvenes, hay que ser activos, hay que arrebatar, hay que ocupar, hay que vencer, hay que tantas cosas que hacer. Y David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Y qué es eso? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué linda búsqueda de David. Qué deseo tan grande, qué asombroso. Wow. Yo creo que solo una persona que de verdad está en progreso, tratando de conocer a Dios día a día, no quiere decir una vida perfecta, pero pegados de Dios, muy pegados a Él. Yo creo que esas personas podrían decir: wow, yo sí, Dios, mi anhelo es estar en tu casa todos los días de mi vida, que pueda yo estar. Amén. Amén. Qué lindo Amén. que yo esté en la casa de Jehová. Gloria. Yo me imagino la casa de Jehová, pues qué lindo sería, ¿verdad? Y David, eso es lo que anhela. Ahora mi pregunta: ¿cómo llegamos nosotros a la iglesia? Cabizbajo, dicen unos por aquí. ¿Cómo llegamos a la iglesia? ¿Cansados o apurados? ¿Llegando tarde? ¿O qué sé yo? Pero David, cuando dijo esas palabras, él estaba buscando salvación, él estaba buscando un rescate, él estaba buscando la luz de Dios. Y David dice esto, porque si usted lee bien el Salmo 27, ya lo leímos ayer,
Y si gusta puede ver ese mensaje. Pero a David se le juntaron sus enemigos. Se le juntaron. Así es. Y David dice, Dios, una cosa he mandado a ti, esta buscaré, que yo estoy en tu casa todos los días de mi vida. Entonces, en ese asunto donde los adversarios, los enemigos, los que le ponen su cabeza para abajo, David estaba orando y diciendo, cómo quisiera estar en tu casa todos los días de mi vida, incluso en este momento. Pero no puedo, porque estoy cercado. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, Gloria a Dios. que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Aleluya. Para contemplar. No sé si sabe qué es contemplar o si usted contempla algo. Sí. Si vamos a la playa, ¿qué es lo que contempla? El mar, la arena, cómo el agua pega a la roca y se escucha ese sonido. Hay amigos del mundo que dicen, no, yo contemplo las maravillas de Dios, hablando de las chavas ahí. Dicen, ¿qué contemplamos nosotros? Cuando vamos a la iglesia, ¿qué contemplamos? ¿Verdad? Pero aquí David dice, para contemplar la hermosura de Jehová, no lo feo del pastor, no la belleza de la hermana, no los defectos del hermano, no si trajo la falda larga, ¿verdad? No, sino para contemplar la hermosura de Jehová. Pregunto, ¿será que la hermosura de Jehová va a terminar? No. ¿O es temporal? No. Nunca. Otra pregunta, ¿será que la hermosura de los hermanos y hermanas se va a acabar? Sí. En lo físico sí, ¿verdad? Por eso los matrimonios jóvenes que no conocen de Dios y se avientan al matrimonio por emoción o qué sé yo, y ya cuando van creciendo van dándose cuenta, híjole, estás feo de verdad. Me equivoqué. Por lo tanto, siempre hay negocios para que la belleza de alguien, de uno, pueda ser eternamente. Pero sabemos que no. Ni un cosmético, ni nada. Nada puede hacer nada. Pero Dios, para siempre, eternamente, es hermoso. Y no solo de apariencia, pero hermoso nuestro ser. Cuando nos pegamos a Él en oración, en leer su palabra, sentimos esa gloria. Y nuestro corazón se siente rico Gloria. por lo hermoso de Dios. Así es. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros a veces llegamos a la iglesia destrozados, rendidos, pues sí es válido. Pero la cuestión no es quedarse ahí, ay Dios, yo soy David, pues mis enemigos, ¿cuánto se han multiplicado para mí? Pues quiero morir. No lo dijo, ¿verdad? Sino que vemos aquí que Dios nos fortalece para seguir adelante. Dios nos fortalece para seguir adelante. Bueno, vamos al versículo 5. Y mira qué lindo cómo Dios levanta el proceso de Dios para levantar nuestras cabezas. El versículo 5 dice, estamos en Salmo capítulo 27 y ahora versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dice que Él esconderá. O sea, nos va a proteger. Qué lindo nuestro Dios, que nos va a proteger. Dice aquí su palabra, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Gloria. Todos vamos a pasar, como dije, un día malo. Yo no sé, hermanos, si han pasado, pero no sé si han perdido trabajo o un familiar se les ha
muerto, hablaron contra usted mal. ¿Y cuántas veces Dios nos protegió de hacer cosas graves, de tomar venganza? O si se nos murió un ser querido, Dios nos protege de nosotros destruirnos. Porque a veces cuando algo malo sucede así grave, uno no sabe cómo actuar. Y por lo tanto a veces uno acude a tantas cosas, ¿verdad? Que destruye. Pero aquí dice, pero Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Del mal. ¿Va a llegar el día del mal a nuestras vidas? Claro que sí va a llegar. Pero si nosotros anhelamos, Dios, ayúdame a estar en tu presencia todos los días que yo pueda de mi vida, Dios va a atender a esa oración y Él va a estar ahí. Y te va a esconder, dice. Te va a proteger en su tabernáculo. Qué lindo. Él mismo, su tabernáculo. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Me ocultará en lo reservado de su morada. Morada. Esa es la parte B del versículo 5. Me ocultará en lo reservado de su morada. de su morada. Ahora vimos en la parte A que Dios nos esconde. ¿Verdad que Dios nos ha protegido? Amén. Qué lindo es Dios. Ahora mi pregunta es, ¿quién es tu cobertura? ¿Quién es tu cobertura? Y aquí vemos en el versículo 5, en la parte B, dice, me ocultará, que quiere decir cubrir. ¿Me va a cubrir? Qué lindo que Dios es nuestra cobertura. Me ocultará en lo reservado de su morada. Y yo cuando pienso en morada, yo pienso en lo más íntimo, en un lugar más íntimo, en el cuarto. Y esto que dice, aquí dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Entonces, en el lugar secreto. No sé en qué salmo dice, se me olvidó ahorita, pero dice que ni plaga tocará tu morada. 91. Porque estás bajo la sombra del Omnipotente. Te cubre. Gloria a Dios. E incluso, si usted cree la palabra, si usted ora y confía en Dios, hasta uno puede decir, Dios, ocúltame de este virus. Y Dios lo puede hacer. Y ni esa plaga te va a tocar porque Dios te pone en un lugar secreto, que ni siquiera el coronavirus o cualquier plaga pueda infiltrar. Gloria a Dios. Pero estos solo son para los que de verdad son valientes y le creen a Dios. ¿Qué dice David? Me ocultará en lo reservado de su morada. Y la morada de él no es terrenal. Sí, él habita también aquí. Pero su morada es algo que no se puede entender, no se logra robar, alcanzar. ¿Verdad? Por eso la gente no nos entiende, porque a veces nos dicen loco. Porque basado a las leyes de la tierra, pues no hace sentido lo que hacemos. ¿Verdad? No hace sentido. Pero es que así es, porque no somos del mundo. Dios nos plantó como semilla en el mundo, nos plantó. ¿Verdad? Dios nos plantó aquí. El enemigo también plantó los malvados. Estamos aquí todos mixtos, pero no somos de aquí. Estamos aquí para producir. Amén. Y en el día de Dios, posteriormente, sabemos que Dios va a mandar los ángeles para que surtan el trigo y la cizaña. ¿Verdad? Gloria. Bueno. Ahora, la última parte del versículo 5 dice, sobre una roca me pondrá en alto. Sobre una roca me pondrá en alto. O sea, te va a elevar. Te va a poner en un lugar donde tú puedas ver bien. A David, esto es muy bueno porque
cuando se le pone a un rey, por decirlo así, en algo alto, uno puede ver bien el panorama, ve bien los enemigos y todo, ve bien, ¿verdad? Ya uno, los problemas no los vemos arriba, así, sino ahora ya los vemos bien, ellos están para abajo. Amén. Sobre una roca me pondrá En alto. en alto. O sea, él no estaba en alto, él estaba, por decirlo así, en un lodo cenagoso. De preocupación, de estrés, ¿cómo le voy a hacer con estos enemigos que se han multiplicado? Hermano, yo no sé si a ustedes le han perseguido, no sé si, aunque de perdida, pues en sueños. A mí en sueños sí me han perseguido y se siente feo, ¿verdad? Se siente feo. Desesperación. Uno no sabe qué va a suceder. Se ingenia las cosas, pero ahí está la presión, pues, la presión para conseguir una respuesta. Ese es de estar en el lodo cenagoso. Pero dice Dios, bueno, te saco del lodo cenagoso y te pongo tus pies firmes sobre la roca o la tierra firme. Y dice un salmo, te voy a poner en una tierra firme y tú vas a cantar. Vas a pronunciar un cántico. Te voy a poner cantos en tus labios. Sobre una roca me pondrá en alto. Que es nuestro Dios, amén. Gloria a Dios. Ahora, el versículo 6, aquí vamos a terminar. Espero yo. Ahora dice aquí, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Dice la palabra aquí, la primera palabra en el versículo 6, luego, o sea, al instante, o por consiguiente, o por lo tanto. Cuando uno anhela las cosas de Dios, Dios lo respalda, Dios lo ayuda. En los días buenos y en los días malos. Y especialmente en los días malos, vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver cómo Él nos defiende. Él es nuestra aseguranza. Él es nuestra aseguranza integral. No sé si me debe entender. O sea, no como aquí en la tierra necesitamos que hablar a una compañía para la aseguranza de casa. Hay que hablar a otra compañía para la aseguranza del carro. Hay que hablar a otra compañía para la aseguranza de ¿qué más? Ahorita se me va la mente. Salud. De salud. Y a veces la compañía ni saben qué hacer y tienen aseguranzas de pizzas por si se le caen al que está mandando pizza, pues está asegurado que te cambian otro y pagas una aseguranza. Aseguranza del teléfono. Y hay muchas aseguranzas, mis amados hermanos. Pero nuestra aseguranza en Dios es integral. Está en la salud, está en lo espiritual, está en lo emocional, está en todo. Y dice aquí, cuando nosotros anhelamos, dice el versículo 4, donde comenzamos, y nuestra confianza es Dios, y le anhelamos en el día malo que vendrá, o lo que podemos testificar que ya hemos experimentado y hemos visto que Dios nos ha sacado de ahí. Él nos esconde, Él nos oculta y Él nos pone en una roca en alto. Y si no fuera mucho, luego, la palabra luego es inmediatamente, automáticamente. Por lo tanto, levantará mi cabeza. Qué lindo es Dios. Te saca de lo más vil, de lo más bajo. A lo mejor uno piensa, yo no sirvo para nada, yo no soy perfecto, no soy santo, no soy como esta persona. Incluso el diablo es muy bueno para dar dardos. Y el diablo es experto cómo se alimenta especialmente de los hermanos en Cristo que se sienten víctimas. Y ahí el diablo tira flechas, y uno pues, sí, ¿quién soy yo? Dios no me puede ver. Sí, hermano, usted lo que no sabe es que Dios está ahí. Ahí está.
pero estamos vendados cuando estamos en problemas. Pues de ahí Dios nos saca. Amén. ¿Qué dice aquí en los versículos que hemos leído? Nos esconde primero para protegernos, nos oculta de cualquier daño y Amén. luego nos pone sobre una roca, nos eleva. Con el fin de luego nos levanta la cabeza. Nos da autoridad. Amén. Amén. Así pasó con Elías. Así es. Y ese momento de muchos hermanos, a lo mejor nos enfocamos, es que Elías es grande, pero de repente ya ve, hasta una Jezabel la puso para abajo. Pero es que no acabamos la historia, sino que la historia no quedó ahí. Elías se levantó con poder y continuó su jornada Gloria a Dios. y hizo grandes cosas aún más. Jezabel murió de una manera fea. Luego levantará mi cabeza. Cabeza. Qué lindo. Yo no sé, hermanos, si usted ha sentido que Dios le levantó su cabeza. Pero que esto sea una razón por la cual canta a su Dios. ¿Por qué canta? Que no sea una razón de otras cosas temporales. No, es que Dios ha levantado mi cabeza. Por eso vengo cansado, vengo destruido, pero yo sé que Dios me va a levantar mi cabeza. Y por eso le canto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. A lo mejor sus vecinos son sus enemigos que le rodean. El ambiente es el enemigo que le rodea. Hay muchas cosas que lo puede rodear a uno. Yo no sé, mis amados hermanos, si usted ha escuchado la voz de Dios que dice, hijo, levántate. Bueno, los padres o los hijos tienen padres. Yo sé que cuando un hijo se equivoca o hace algo mal o no lo hizo bien, ¿qué dice el padre? ¿Qué dice la madre? Levántate, muchacho, muchacha. Ánimo. Ánimo, pueblo, dice otro hermano, ¿verdad? Amén. Cuando hay una amistad entre los padres e hijos, a lo mejor el padre puede decir, levántate, fracasaste, pero levántate, sigue adelante. Amén. Amén. Si un padre terrenal lo puede decir, ¿cuánto Dios? Así Si es. es que le escuchamos. Así es. Nuestro Padre nos dice, levántate, sigue adelante. Amén. Para David y para nosotros, una palabra de Dios es más que suficiente para que la vida cambie. Gloria a Dios. Una palabra de Dios es más que suficiente para que nuestra vida cambie. No sé si se puede conmigo recordarse cuando Jesús estaba ya públicamente ministrando y siempre le traían personas inválidas o enfermas, atribuladas, endemoniadas. O había unas personas que estaban tirados. Pero Dios dijo, levántate. Y si estaba ahí con su camita en la calle, tome tu lecho y anda. Y por lo general la gente le cantaba, le adoraba, brincaban, testificaban. ¿Por qué? Por la experiencia viva, porque ellos estaban en un lugar muy bajo y Dios levanta su cabeza. ¿Y qué produce eso? Un cántico. Gloria a Un Dios. cántico a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, una palabra que Dios dice es más que suficiente para que nuestra vida cambie. Del paralítico, de todo lo que vemos en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en la tierra hace más de 2000 años. Gloria a Cristo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. El mundo es nuestros enemigos. ¿Y saben qué, hermanos? El mundo mismo nos enseña a echarle la culpa a Dios por las cosas que pasan aquí. El mundo mismo nos enseña a echarle la culpa a Dios de las cosas malas que pasan aquí. Bueno, los jóvenes que van a estudiar o están en la universidad saben que ahí sí se habla mucho de eso. Y yo cuando estudiaba
en la universidad que había mucha conversación, mucho diálogo, mucho argumentos sobre eso. ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué esto y otro? Y echándole culpa a Dios, pues Dios no existe, dicen. Y si existiera, pues mira las cosas malas que Él permite o qué sé yo. Y entonces el mundo nos ha enseñado, incluso a los conversos, a echar la culpa a Dios. Ay, Dios, mira, yo te sirvo y mira que no te sirve, tiene buena vida y yo que aquí estoy sufriendo. Esa es mentira del diablo. Así es. Esos son los enemigos que nos rodean y Dios va y viene con nosotros y levanta nuestra cabeza. Gloria a Cristo. Ahora, acabando el versículo 6 dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Bueno, vamos a pensar en David, en sus enemigos, el rey David, como lo conocemos. ¿Qué serían sus sacrificios de júbilo de David? Para pensar un poco. En cuestión de los enemigos, pues el sacrificio de júbilo de David es básicamente ganar las batallas, vencer al enemigo, dar un grito de guerra. No sé si ustedes han mirado películas o qué sé yo, ahorita que están en casa, a lo mejor tienen más tiempo de ver algo. No sé si han visto escenas donde hay guerreros que van a conquistar un terreno y dicen, let's go, vámonos. O qué dijo Gedeón y los ahí compañeros, ¿verdad? Con júbilo, con guerra, voz de guerra. Eso es un sacrificio de júbilo que dio David. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, clamor. Y como nosotros damos sacrificios de júbilo en la casa de Dios. Aleluya. Así. Aleluya. Amén. ¿O qué hacemos? O nos están forzando a que digamos un amén, un gloria a Dios. Alábalo si puedes. Pues sí podemos, pero no queremos. ¿Qué sacrificio de júbilo entregamos a la casa de Dios? Y no solo digo en la iglesia, sino en su casa, en donde quiera que ande. ¿Qué sacrificio de júbilo le da a Dios o le damos a Dios? ¿Qué clamor? ¿Qué proclamación? Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Solo aquel que de verdad ha pasado en esta necesidad, en este lodo cenagoso, y Dios lo ha sacado de allí, lo ha puesto en un lugar firme y le levanta la cabeza. Ahí sí, esa persona va a entender y va a cantarle a Dios y le va a ofrecer sacrificios de júbilo. Y de último, dice, ¿qué dice? Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces, una de las razones por la cual cantamos y deberíamos cantar, una de las razones de muchas, es que Él nos levanta nuestra cabeza. Gloria a Dios. Que eso sea el motivo de nuestro cantar, de nuestro canto. Cuando Dios nos levanta la cabeza en un momento crítico, como vimos aquí en el Salmo 27 y en los otros pasajes que hemos considerado. Reconocer que nuestra cabeza se levanta porque Él decidió levantarlo, no nosotros. Nosotros no podemos hacer, bueno, sí podemos hacer algo, pero Dios es el que lo hace bien. Entonces reconocer, y el peligro del ministro es el orgullo. Porque uno está orgulloso, ese sentir de orgullo no va a pensar que alguien le va a levantar la cabeza. Dios guarde, dirá, ¿verdad? Pero no, hermanos, ese orgullo no es bueno y eso destruye al ministro. Entonces,
Esta es de la razón por la cual debemos cantarle a Dios, porque Él nos levanta la cabeza. Amén. 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 Bueno, pues mis amados hermanos, vamos a orar para que ahí donde estamos, si lo puede hacer así en voz alta, si no en su corazón, ¿por qué no le pidamos a Dios que nos fortalezca si estamos en un problema o en un lugar bajo, que Dios nos auxilie y que nos levante la cabeza? Amén. Y que deseamos estar en su casa todos los días que podamos estar en su presencia. Esté la iglesia cerrada o abierta, que podamos nosotros buscar de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra que nos has hablado, nos has compartido en este día, Señor. Qué lindo, Padre, cantarte con entendimiento, Gloria sea tu nombre. con experiencia viva, Señor. Reconociendo y trayendo en memoria esas ocasiones Gracias, donde oh estábamos Dios, perdidos, por todo lo que perdimos. desalentados, deprimidos, estresados. Señor, y Todo cómo lo que tú vas a nos permitir. rescataste de ese hoyo y nos has puesto, Señor, en un Aleluya, lugar porque elevado, hay un Padre, y plan, nos has enseñado incluso porque cosas hay un misteriosas, Señor. propósito Gracias, Padre de la gloria. hermoso. Por eso te queremos cantar y por eso te entonamos Maravilloso. alabanza, Señor. No porque la música es bonita o el grupo de alabanza, Señor, es impresionante, Oh, Señor. bendito Dios. No, sino que porque tú eres hermoso y bello, Padre de la gloria. Aleluya. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu Aleluya, belleza, aleluya. por tu santidad, Señor. Eres el más preciado y el más hermoso, Padre. Aleluya, Y gracias, glorifícate Jesucristo, por esta oportunidad que en nos la das, vida por de tu cada sangre adorador, que nos redimió, que nos cubrió de en todo la vida de pecado, cada que pagó alabador, la deuda. Y estamos por esta en la razón vida de aquí aquel ministro. con esta oportunidad directa de Ministro de hablar con alabanza. nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea tu Ayúdanos, nombre, Señor, a cada hermano, hermana, los que estamos aquí presentes, los que están escuchando, Señor. Bendito sea tu Ayúdanos nombre. a poder, Señor, Glorifícate en medio de tu alabarte pueblo. y adorarte, que no Aquellos que quiten están nuestro amén, pasando por luchas, que no por quiten, pruebas. Señor, la gloria, Padre, que te podamos Pon exaltar, tu que te mano de podamos, misericordia. Señor, siempre venir ante ti, dar, Levanta, Señor, esta ofrendas, multitud. sacrificios de júbilo ante tu trono, ante tu Levanta, Padre presencia, Santo, Señor. la cabeza. Gracias por tu palabra, Esta Señor. grande multitud. Sigue fortaleciendo al En débil, el Señor, si hay un nombre de enfermo, Jesús. Señor, en estos momentos que están escuchando, En Señor, el oramos nombre por de ellos, Jesús. para que tu sangre preciosa, Señor, los En sane, el nombre para que puedan disfrutar, todopoderoso Señor, Jesús. de una vida, Señor, tan relajante en tu presencia, Señor. Oh, Gracias te Señor, damos por tú tu eres iglesia. hacedor Siga de fortaleciendo, Señor. milagros Perdónanos y de y maravillas. ayúdanos a poder traer una ofrenda agradable, perfecta, Señor, viva delante de ti, como hemos, Oh, Señor, solamente estudiando el poder en de otra tu ocasión atrás, Espíritu Señor. Gracias, Señor, te puede glorificamos y te cambiar las cosas en tu honramos palabra. en el nombre Gloria poderoso sea de tu nuestro nombre. Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos Gloria sea tu nombre. Amén. amén y amén. Amén y Señor les amén. bendiga, hermanos, y Gloria a Dios. que tengan unas lindas noches. Gloria a Dios.